porque seamos ricos, pobres, intermediarios, lo que sea, todos somos consumidores. Uno de los temas, Pedro, que se ha tratado en este programa durante todas estas semanas y que Irene le apasiona mucho el tema, es que la canasta básica de alimentos está altísima. Ni hablar la canasta que complementa los alimentos, el tema de los productos de higiene, y todo esto está por las nubes. Ir al supermercado en este momento, o al chinito, o algún comercio, con $200 es absolutamente nada. ¿Cuál es el monitoreo que los consumidores, la Asociación de Consumidores de la Unión, que ha visto en el comportamiento de la canasta básica en estos últimos meses? Bueno, vamos a usar una medida, la pandemia. De la pandemia para acá, porque hoy día todo es excusa de la pandemia. Pero en realidad, de verdad, la canasta básica nunca ha dejado de subir. Cuando nosotros comenzamos hace 30 años en esto, tenemos una particularidad. En Panamá no hay una definición exacta, íntegra de lo que es la canasta básica. Nosotros en el mundo de los consumos, los consumidores, se hablan de canastos. Uno es el canastos de alimentos, ahí es la canasta básica, pero hay otro, el canastos de medicamentos, el canasto de servicios domiciliarios, el canasto que incluye el transporte, y todas estas cosas se van convirtiendo después en servicios. Porque nosotros consumimos bienes y consumimos servicios. La teoría moderna está hablando de servicios. La educación es un servicio. Ahora todo es servicio para ir manejándolo bajo la lupa de un término de un acuerdo de comercio y tal y cual. Pero la realidad aquí en Panamá, por ejemplo, la Contraloría tiene una canasta básica. Acodeco, nosotros nos guiamos más por la Acodeco porque ellos monitorean diariamente. Sí, tienen como un monitoreo más constante. Es casi diario, aunque a pesar de definitivamente Acodeco, yo te puedo decir en base a ese trabajo de verificación y tal, estar revisando el arroz, ahí definitivamente falta mucho recurso y personal. Aparte que Acodeco es una particularidad, es una institución en donde estás viendo libre competencia y asunto del consumidor en el mismo lugar. Esa es una dicotomía que nosotros hemos hace tiempo abogado, porque la libre competencia debe ser una institución aparte, así como la DGI, como todas otras instituciones, o una entidad igual que Acodeco, pero que sea de la economía para que proponga y promueva el comercio, el libre comercio. Asunto del consumidor es otro, pero nosotros lo tenemos los dos juntos ya desde 1996, y entonces tenemos que ver que Acodeco para estos efectos sí tiene un monitoreo diario que es el que nos dice qué es lo que más consume. Ese monitoreo de Acodeco es el que nos dice qué es lo que más se consume, pero no es que esa es la canasta básica. ¿Cuál es el termómetro de ese monitoreo según los consumidores? ¿Qué han percibido el incremento de qué productos? ¿Y cuál es el sentir también de las personas que van a pagar y siempre pagan un precio más alto? Es que todo va a ir al callejón con salida o sin salida, a los hábitos de consumo. La educación al consumo, la educación del consumidor, que debemos empezar por proteínas, carbohidratos, legumbres, frutas y vegetales, de cómo se balancea esa compra. Insisto, cuando nosotros comenzamos, estaba el difunto Rujano, las gaseosas, las sodas eran parte de la canasta básica y otro tipo de alimentos que no son saludables. Hoy día hay más conciencia, hay más información, más orientación a través del Ministerio de Educación, a través de las otras instituciones, las organizaciones de consumidores, Acodeco, pero nos falta mucho desde el punto de vista es que la tecnología avanza mucho la tecnología, nos quedamos tarde y hay una realidad en la canasta básica de alimentos en Panamá. Nosotros abandonamos por 30 años más o menos la producción de alimentos. Al abandonar la producción de alimentos por 30 años, eso nos creó una situación que el Estado tiene la obligación de garantizar la alimentación de la población. Le pregunto, ¿el control de precio ha funcionado para el consumidor? El control de precio definitivamente desde que nació, hace como 9 años, ya 10 años. Sí, nació en el gobierno de Juan Carlos Varela. Es decir, fue una promesa de Varela que la convirtió en realidad. Si nosotros vemos la ley dice que es el control de precios, lo aceptó la OMC como un mecanismo para balancear el mercado en X situaciones, pues en estado de guerra,
manifiestas prácticas monopolísticas. La ley panameña permite el monopolio, no es el monopolio, es la práctica monopolística y ese tipo de control desmesurado del mercado. Cuando se hizo el control de precio con Varela, en realidad, y el mecanismo es ese, tiene que estar establecido un régimen ya de colapso. Nadie ha dicho si había o no colapso cuando llegó eso, porque eso fue una promesa política. Empezó como algo temporal y terminó permanente. Es que el mecanismo es que el Ejecutivo le pide a ACODECO, que es libre competencia, que haga un estudio por esto y esto y esto y esto. ACODECO emite un criterio no vinculante. Es más, nunca desde cuando Varela y hasta ahora, ACODECO siempre ha dicho que es preferible la libre competencia y tal, pero bueno, se hizo y el Ejecutivo decidió hacer control de precios. ¿Para qué? Bueno, se decía que es que para las personas que no puede comprar, que el viejito le evita, que no tiene, los jubilados que no tenemos. Entonces, ¿qué ocurría? Se controlan ciertos productos de la canasta básica de alimentos y el que pensó de que, oye, voy a comprar una libra de babilla, porque hace tiempo que no, una libra de babilla que tiene control, cuando tú vas no hay o hay poquita. ¿Por qué? Porque el que sí tiene, que no necesitaba control de precios, lo compró todo, porque tiene restaurantes, porque tiene fondas. Entonces, a donde debe llegar el control de precios, no ha llegado como debe ser. ¿Y qué ocurre? Que se renueva cada 6 meses automáticamente. Cada 6 meses yo no he visto, en 9, 10 años, yo no he visto a ninguno de los 3 gobiernos, yo no he visto que ellos han dicho, ya identificamos la causa que motivó la regulación de precios y hemos hecho esto y esto y esto para que no haya que regular los precios. Sencillamente un mecanismo más político, demagógico como sea, pero ese control de precios no funciona como debe funcionar, abriga otro tipo de prácticas comerciales entre importadores, productores, intermediarios y no pasa nada. Ahora, Pedro, ese es un sistema, para muchos eso es una falacia, eso del control de precios. ¿Por qué razón? Porque hemos escuchado en múltiples ocasiones a algunos productores, ya sea de carne, a los arroceros, a los cebolleros y a otros más, a los de legumbres, decir de que ellos tienen no sé qué tanta temporada, años, que a ellos no les aumentan los precios. Sin embargo, sí hemos visto en los últimos 3, 4, 5 años, como tú bien lo dijiste en un principio, que vienen aumentando los precios de la canasta básica. Entonces, si a los productores no se les aumenta, ¿por qué razón a los consumidores sí los tienen que hacer? Entonces, ¿quién realmente es el que tiene el mando y la jurisdicción frente a una situación que está afectando a miles de panameños? O sea, ok, dicen que hay una regulación de unos precios, sí, pero de unos precios de unos productos que no tienen calidad, porque los productos que tienen calidad se mantienen mucho más elevados. Entonces nos están sometiendo a consumir productos de una calidad baja. O simplemente lo sacan del mercado. O lo sacan del mercado. Por eso, porque entonces no se está tendiendo a hacer libre competencia. Se quedó en demagogia porque ese control de precios no funciona como debe ser. Ahora, no sé si se sube o no se sube a productores. Los productores deben también hacer libre competencia, libre producción, deben ser eficientes. Hay algún tipo de subsidios, desventajas, posiblemente algunas desventajas que no quieran. Pero lo que sí es cierto es que el Estado tiene que garantizar la alimentación, el plato de comida del panameño. Entonces, como no producimos lo que necesitamos, ahí tenemos regularmente el problema de la cebolla, que ahora hay más cebolla que antes, la papa, que no tenemos la siembra, pero el Estado no puede prohibir que se importe. Entonces ya la importación es otro negocio. La importación es otro negocio, los intermediarios, y esa es una batalla que desde la pandemia para acá se ha recrudecido un poco, pero ahí están los precios. A mí me parece que también hay otros aspectos importantes que tiene que trabajar más mancomunadamente la ACODECO por ejemplo, con el Ministerio de Salud, Pedro, porque no es posible de que aquí se estén utilizando tantos pesticidas, insecticidas. Aquí hay un aumento considerable de diferentes tipos de cáncer con estos productos que le están rociando una serie de químicos, y aquí prácticamente no hay nadie que ponga orden frente a esto. Entonces, amanecemos con gente que dice, no, que en el sector X, en la provincia, se están dando aumentos de tipos de cáncer. Pero, o sea, ¿qué lo produce? Porque tenemos una serie de productos que no se les da la vigilancia y la supervisión que requiere también. Yo me convertí en empresa de casa hace un par de años cuando un amigo periodista en una entrevista, yo dije que a nosotros nos debía preocupar más el uso de plaguicidas.
precisamente ayer estaba leyendo el asunto de los residuos de plaguicidas en los alimentos. Hace 30 años, cuando nosotros comenzamos esto, estaba el problema. Yo trabajé en el Instituto Panameño de Comercio Exterior y tuve que ver con todo lo que es producción, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque es que así mismo, como yo produzco para el mercado nacional, el que viene de afuera tiene que cumplir. Y por eso tú dices el Ministerio de Salud, pues ahí está el MIDA, el Ministerio de Salud, el Instituto Especial de Análisis, todo el examen que se le hace a un producto importado. Si tiene o no plaguicida y entra o no entra, ya es el Estado. Entonces, lo que tú me dices, el producto nacional, yo me acuerdo que utilizábamos eso. Yo daba una serie de charlas antes que se llamaban Comiendo con el Enemigo, donde se habla de aditivos, plaguicidas, pesticidas. ¿Por qué? Porque este producto que es para fumigar el apio antes de tal y tal y tal, tú lo fumigas, después tienes que esperar 15, 20 días antes de cortar. Lo cosechan antes. ¿Qué pasa? Que lo cosechan 2 o 3 días después. Pero ese control no lo tenemos nosotros. Ese control tiene que tenerlo en principio el Estado. Ahí está sanidad vegetal, sanidad. Entonces eso no le corresponde al consumidor. Al consumidor le correspondería en un momento dado, si tuviéramos los fondos, ir a hacer análisis de residuos. Aquí había un laboratorio de residuos que lo manejaban los chinos, no sé qué, y eso no existe. Entonces nosotros estamos comprando tanto producto nacional como producto importado. Que tiene menos controles. No sabemos qué está entrando al mercado. El producto importado pues ya pasó por APA, Autoridad Panameña de Alimentos, que se le ha exigido todo lo que se le puede exigir, que se lo exigen en su país antes de mandarlo y se lo exigen aquí. Entonces ya el producto nacional, definitivamente nosotros tenemos que confiar que se estén utilizando los parámetros y las instrucciones que dicen todos los plaguicidas. Ahora, en un informe de plaguicidas que se hizo hace tiempo aquí en Panamá, que nosotros hemos estado ahí y nosotros participamos en el convenio de Estocolmo, UNCUREPA ha estado presente en todos esos estudios. Por eso hablamos con cierta propiedad, no te digo con autoridad, pero con cierta propiedad porque hemos estado detrás de estas cosas, de los contaminantes orgánicos persistentes, hemos estado en eso, así como tuvimos en la lucha antitabaco. Pero entonces esto del uso de plaguicidas definitivamente... Hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento porque el consumidor, claro que esto no te mata de un día para otro, pero cuando tú tienes 2 o 3 años que estás acumulando en tu organismo, ahí está el problema del glifosato, el clorpirifos. Hay una serie de productos que nosotros no sabemos si se usan o no se usan. En estos días también que le damos seguimiento a esto, se hace una denuncia de que en Costa Rica prohibieron una serie de plaguicidas. No se venden, pero ellos sí lo importan y dicen que es para venderlo y se lo venden a panameños que van a Paso Canoa y lo compran y lo utilizan acá. Increíble. Pedro, se nos acabó el tiempo. Vamos a quedar comprometidos para una siguiente entrevista porque hay que hablar de muchos temas. Pedro Acosta de UNCUREPA. No, son temas de consumo y de verdad que los consumidores de salud pública y los que pagan las consecuencias de lo que sea, siempre son los consumidores que pagan o más o sufren ahora por los temas de salud. Hacemos nuestra última pausa y volvemos con el cierre de este programa. Esta es La Otra Verdad. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Otra Verdad. Y bueno, se nos acabó el tiempo, rápido, muy rápido el programa hoy. Pero bueno, quería tocar el tema de la menor de edad que está en el ojo del huracán ahorita en los medios de comunicación. Hay protestas en diferentes partes del país exigiendo justicia porque ella fue víctima supuestamente de una violación. Ella era diputada juvenil, participó en un evento de la Asamblea Nacional Juvenil aquí en la ciudad capital, en un hotel de la ciudad, y se registraron hechos que están bajo investigación de las autoridades. No vamos a mencionar ni siquiera el nombre, ni siquiera mucho menos presentar su cara, porque hay algunos medios de comunicación que están cometiendo el grave error de mostrar su rostro y dar su nombre y todas sus generales, y es una menor de edad. En la ley de medios eso es castigado y penalmente también es castigado, así que hay que tener cuidado con eso, pero no podemos ignorar el tema.
Pedro Citón, Irene Hernández. Sí, bueno, yo brevemente, Dustin, lo único que esperamos es que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, investiguen lo más rápido posible este asunto para evitar todo tipo de especulación y morbosidad que se da en el marco de un hecho tan lamentable, si en el caso tal fuese así. Nosotros nos estamos basando en lo que ha dicho la madre de la menor, esperemos que no sea como tal, pero si es así, entonces que la ley haga su papel. Yo nada más quiero mencionar que creo que mis dardos van dirigidos a los protocolos y al comité organizador de ese evento, dígase Asamblea Nacional, Tribunal Electoral, Meduca, que creo que no tomaron los protocolos suficientes y necesarios en un caso de esta naturaleza. Y la investigación, vamos a respetar la investigación también, porque repito, se trata de una menor de edad donde hay que salvaguardar su seguridad, su integridad, y es muy claro, si usted muestra su foto, usted muestra su nombre, da las generales y dice absolutamente todo lo relacionado a esa persona que es una víctima supuestamente de un acto de violación, usted está nuevamente victimizando a esa persona y eso no es correcto. Así que desde este programa nosotros pedimos que se haga una investigación y todo el que resulte responsable sea castigado. Y eso más porque en la Asamblea Nacional durante todo el día de ayer los diferentes diputados estuvieron pidiendo que se hiciera esa investigación y justicia, porque hay personas de la Asamblea Nacional mencionados en este caso. Así que y vamos solidaridad con la víctima. Totalmente. Totalmente. Y aquí nos oponemos a todo lo que son los actos de violencia, a todo lo que representa la agresión, y mucho menos contra menores de edad, por supuesto, Irene. Así es. Así que esperemos ese resultado de esas investigaciones y tal como lo dijo Pedro, que si es así, tanto el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación y la Asamblea no pueden deslindarse de una responsabilidad como tal. Así nos despedimos de La Otra Verdad. Yo soy Dustin Guerra, Irene Hernández y Pedro Citón. Nos vemos el próximo jueves.